Oh, ahora sí. Entonces, compartimos la pantalla. Está grabando, estamos grabando. Compartimos la pantalla y listo. Ya, muchachos, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva clase de química orgánica. Y lo que vamos a ver hoy va a ser hidrocarburos aromáticos. Ya la semana pasada vimos hidrocarburos, pero cierto, eran alifáticos, aquellos que no eran aromáticos, cierto, podían ser ramificados, cíclicos y lineales, por supuesto. Vamos a ver algunos grupos polifuncionales, lo que le dan la cierta reactividad, cierta química a los compuestos de química orgánica, y vamos a introducirnos a isomería, pero de manera muy va a ser solo una introducción, ¿ya? Eso es. Entonces, nosotros, ¿cierto? Estuvimos viendo que los hidrocarburos, es decir, los compuestos que están formados por carbono e hidrógeno, nosotros los podemos clasificar en compuestos aromáticos y compuestos alifáticos, ¿se acuerdan? Y vimos la clase pasada que los compuestos alifáticos podían ser cíclicos, ¿cierto? Lineales o ramificados. Entonces, nosotros vimos la nomenclatura, la forma, ¿cierto? Cómo podemos nombrar estos sistemas, ¿cierto? Y utilizando, por supuesto, la nomenclatura, poniendo el prefijo, ¿cierto? Que nos indica cuántos átomos de carbono nosotros vamos a tener, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Met, et, prop, but, etc. Lo que vamos a ver ahora, o bueno, lo que vimos la clase pasada, es que hasta ahora, ¿cierto? Nosotros consideramos que los electrones se encuentran localizados, ¿cierto? En este enlace carbono-hidrógeno. Si nosotros hacemos un ciclo, ¿cierto? Todo esto van a tener hibridación, todos los enlaces van a ser simples, ¿cierto? En este caso tenemos un compuesto lineal. Si nosotros hacemos un ciclo para este heptano, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexano, perdón, son 6 hexano. Si hacemos un ciclo se va a llamar ciclo hexano. Todos van a ser enlaces simples, ¿cierto? Enlaces simples corresponden a enlaces sigmas. Y cada uno de ellos va a tener, ¿cierto? Una hibridación sp3, ¿cierto? ¿Lo recordamos? Y esa hibridación sp3, aquí, ¿qué nos quiere decir? Que vamos a utilizar 3 orbitales p y un orbital s, ¿cierto? Para tener los 4 electrones desavariados y de esa forma formar los 4 enlaces simples. Entonces vamos a tener enlaces simples con hibridación sp3 y cada uno de ellos va a tener, ¿cierto? Una configuración o más bien una geometría molecular correspondiente a tetraedro. Si se dan cuenta, aquí es un tetraedro, aquí es un tetraedro, un tetraedro, 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 ¿cierto? Entonces, cuando nosotros dibujamos, hay que tener mucho cuidado, cuando dibujamos estos compuestos que son simples, ¿cierto? Estos compuestos alifáticos, en este caso este ciclo hexano, no es de esta forma plana como nosotros, ¿cierto? Tenderíamos a pensar, sino que es más bien de esta forma, debido a que tiene, ¿cierto? Cada uno enlaces sp3. Entonces nosotros vamos a tener ese tipo de configuración, ¿ok? Para que no lo olviden. Cada uno de esos átomos de carbono tiene una hibridación sp3, por lo tanto tiene una geometría molecular tetraédrica. Por eso vamos a tener este ciclo, ¿cierto? No plano, como tendríamos a dibujarlo, sino que de esta forma, ¿ya? Y bueno, como les comentaba, cada uno de estos átomos tiene una geometría molecular tetraédrica. Entonces, ¿qué pasa ahora si nosotros hablamos de compuestos aromáticos? El compuesto aromático más famoso, más conocido, que lleva el estandarte, ¿cierto?, de los compuestos aromáticos es el benceno. Que el benceno es un ciclo de 6 átomos de carbono, pero con dobles enlaces intercalados, como dice acá. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, dibujamos este, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría? 1, 3, 5, ¿cierto? 1, 3, 5, hexatrieno. Si nosotros hacemos el ciclo, deberíamos tener esta forma, ¿cierto? Donde tendríamos que tener enlaces dobles y enlaces simples.
Los enlaces simples, nosotros sabemos que son más largos que los enlaces dobles, ¿cierto? Lo vimos una vez en una tabla de enlaces. Pero experimentalmente nosotros no vemos el benceno, que es este ciclo con enlaces dobles intercalados, ¿ya? No vemos este benceno, si nosotros vemos la estructura, se encuentra de esta forma, ya muy simétrica. Es decir, el enlace simple va a tener la misma distancia que un enlace doble, ¿ya? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué son iguales? ¿Ya? Esto se debe a que si nosotros dibujamos solo los enlaces sigma, solo los enlaces simples, vamos a tener esta geometría, ¿cierto? Cada uno va a tener, cada átomo de carbono va a tener una geometría plano trigonal, ¿cierto? Con este átomo de carbono, con su átomo de carbono vecino y con su hidrógeno correspondiente. Va a ser plano trigonal. Pero, ¿cierto? Bueno, vamos a tener una hibridación sp2, porque vamos a necesitar dos átomos, perdón, dos electrones del orbital p y un electrón del orbital s, ¿cierto? Entonces estamos mezclando dos orbitales p con un orbital s. Y de esta forma, ¿cierto? Un momento. De esta forma, eso. Cada carbón tiene una geometría plano-trigonal, como yo se lo estaba adelantando. Entonces, ¿cierto? Existen los orbitales 2p que no se encuentran, si se dan cuenta, ¿cierto? Que no participan en la hibridación, ¿se acuerdan? Entonces, cada uno de estos átomos de carbono en este ciclo de 6 miembros, ¿cierto? No va a participar en el enlace, en la hibridación, en estos enlaces simples. Por lo tanto, va a tener una interacción, ¿de qué forma? Con su molécula vecina, ¿cierto? Con su átomo vecino, perdón, el átomo vecino que está acá o el átomo de carbono que está acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener 6 orbitales p no hibridizados por cada uno de estos átomos de carbono. Por lo tanto, la interacción que va a tener, ¿cierto? De estos lóbulos de los orbitales p que no participaron en la hibridación va a ser con sus átomos vecinos, ¿cierto? Entonces, de esta forma va a tener la misma interacción con su átomo que está acá, vecino que está acá, que con la de acá. Entonces, eso es lo que nosotros podemos explicar, ¿cierto? Como lo que se llama resonancia. Es decir, nosotros no vamos a tener un enlace, un doble enlace fijo, ¿ya? Nosotros dibujamos, por supuesto, de esta forma para hacerlo más simple, ¿cierto? Siempre uno tiende a simplificar las cosas. Pero la resonancia me dice que yo voy a tener tanto dobles enlaces acá como dobles enlaces acá, ¿ya? Entonces, si yo quiero dibujar las especies resonantes de este benceno, de este ciclo, ¿cierto? De 6 miembros, yo tengo que dibujar esta, que es válido, y otra especie resonante que es con los dobles enlaces donde no están en esta especie, ¿ok? Entonces, de esa forma, debido a la interacción, ¿cierto? De los orbitales 2p que no están participando en la hibridación, debido a que tiene la misma interacción, si miramos a este átomo de carbono acá, ¿cierto? Con su vecino, que con el otro vecino, nosotros no vamos a tener esta estructura, ¿ya? Esta estructura irregular, sino que vamos a tener esta estructura que va a ser muy simétrica, ¿ok? Entonces, esa es la explicación de lo que nosotros observamos experimentalmente para la molécula de benceno. Que la molécula de benceno es el compuesto aromático más simple que nosotros podemos encontrar, ¿ya? Entonces, un hidrocarburo aromático es un compuesto orgánico cíclico conjugado, ya que posee una mayor estabilidad y una deslocalización electrónica de los enlaces pi. Estos son los enlaces pi, ¿cierto? Los que forman el doble enlace. Entonces nosotros vamos a tener ¿cierto? Una deslocalización y esto hace muy estable estas moléculas de, de aromáticos, ya estos derivados de benceno que nosotros podemos encontrar. Son muy estables y su química, de hecho, su química es muy diferente a la química de los alquenos que tienen dobles enlaces pero no se encuentran conjugados. ¿Ok? Entonces, para nosotros nombrar una molécula y decir que es aromática o no, que es un compuesto aromático, se dice que
se debe utilizar la regla de Hickel, ¿ya? Olvidaba mencionar que el concepto aromático viene nada más, ¿cierto? Como la mayoría de los nombres que son muy obvios, de compuestos que generan aromas, ¿ya? Entonces, en un principio, los compuestos que generan aromas, de hecho, muchos de los perfumes, ¿cierto? Son compuestos que son derivados de benceno, ¿ya? Y que producen o que tienen muy buen aroma. De hecho, por ejemplo, el clavo de olor, la vainilla, todos estos u otros compuestos que tienen un olor fuerte y característico y agradable, tienen compuestos aromáticos, ¿ya? Pero ese nombre, como fueron los primeros compuestos que se descubrieron con estos, que todos eran derivados, voy a retroceder un poco, del benceno, ya se les llamó aromáticos por su buen aroma. Pero sabemos ahora que existen muchos derivados, incluso fármacos, y no tienen ningún olor o no son aromáticos, no tienen ningún aroma, ¿cierto? Agradable y son derivados del benceno, ¿ya? Pero el nombre se mantuvo más bien por una cosa histórica, ¿ok? Y entonces todos los derivados de benceno se llaman compuestos aromáticos, ¿ya? Entonces, un señor llamado Hickel, este señor que está acá, llamado Hickel, él dijo, debe haber una regla que cumpla todos estos sistemas aromáticos para yo poder, ¿cierto?, clasificar estos compuestos dentro, ¿cierto?, de un mismo saco, por decirlo de manera muy informal. Entonces, él llamó la regla de Hickel, bueno, él dijo la regla de los aromáticos, pero luego se le llamó regla de Hickel, perdón, donde dice que los aromáticos poseen un número de electrones pi igual a 4n más 2, donde n puede ser un número natural desde 1 hasta el infinito, ¿ya? No quiere decir que son los, no quiere decir que son la cantidad de anillos aromáticos que puede tener, sino que tiene que cumplir que sea un número entero, ¿ok? ¿De qué forma? Por ejemplo, si yo digo que esta es mi molécula de benceno, ¿cierto? Y cumple la aromaticidad, va a tener 6 electrones pi, ¿cierto? Va a tener 6 electrones pi porque él va a donar un electrón pi, un electrón, un electrón, un electrón, un electrón, un electrón, van a ser los 6, ¿cierto? O si los quiere ver usted, recuerde que una línea representa ¿cuántos electrones? 2, ¿cierto? Una línea de enlace representa 2 electrones. Por lo tanto, yo tengo 2 electrones, 2 y 2, ¿cierto? 2, 4, 6. Entonces, un compuesto aromático es aquel que tiene, ¿cierto? 6 electrones pi, en este caso. Entonces, mi n va a ser 1, ¿cierto? Entonces cumple mi regla que es un número entero de 1, ¿cierto? Hasta el infinito. Entonces, 4 más 2 son 6, por lo tanto tengo mis 6 electrones pi, ¿ya? Una molécula muy estable, por decir lo demás, y además tiene otra química, otra reactividad, y que lo vamos a ver más adelante, cómo funciona esto, ¿ya? Cómo es la química de estos sistemas aromáticos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esta molécula de dos anillos aromáticos fusionados, llamados antraceno? Este tiene ya 10 electrones pi, ¿cierto? Si usted lo cuenta, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿cierto? 10 electrones pi. Por lo tanto, al tener 10 electrones pi, el n debería ser igual a 2, un número entero, ¿cierto? Muy bien. Y cumple mi regla de la aromaticidad de cuerda Hickel, ¿sí? Molécula muy estable, además, y tiene una química similar. Cuando yo digo química es cómo reacciona, ¿ya? Cómo yo puedo hacer distintas reacciones eh, de estos compuestos, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de los grupos alquenos que no tienen la misma reactividad, no van a reaccionar de la misma forma. Uy, ya aparece, ¿no? No va a reaccionar de la misma forma que los alquenos, que los compuestos aromáticos, pese a tener dobles enlaces en ambos sistemas, ¿ya? Son distintos debido a la resonancia, ¿ya? Eso tienen que tenerlo ustedes claro. Entonces, si miramos ahora, por ejemplo, ¿cierto? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octaceno,
que vamos a ver que tiene 2, 4, 6, 8 electrones pi. Entonces, ¿va a cumplir la regla del octeto? No hay ningún n, ¿ya? Que, un n, por supuesto, entero, que me indique, ¿cierto? Que yo pueda, que pueda cumplir la regla de Hickel de la aromaticidad. Por lo tanto, no va a ser un compuesto aromático, pese a que usted está viendo, ¿cierto? Que existen enlaces conjugados, ¿cierto? Se da cuenta que usted ve un enlace doble, enlace doble, enlace simple, pero como no cumple, no tiene, y de hecho se ve experimentalmente, no cumple con el concepto de aromaticidad y tiene otra reactividad. De hecho, no es una molécula altamente reactiva, ¿ya? Y estos sistemas, los que están acá, vuelvo a repetir, son sistemas aromáticos que son muy estables, ¿ok? ¿De dónde provienen estos sistemas aromáticos? Los más simples provienen de la destilación del alquitrán de hulla, ¿ya? Cuando se hace la refinación del petróleo, proviene de estos. Y el más simple es el benceno, que tiene un punto de ebullición de 80 grados Celsius. Pero cuando nosotros agregamos un grupo metilo, ¿ya? ¿Se acuerdan los radicales metil? Tenemos un grupo metil en este sistema, tenemos el llamado, se puede mencionar como metilbenceno, o tiene su nombre propio llamado tolueno, ¿ok? Entonces, uno cuando destila a partir de, el alquitrán, uno obtiene esta mezcla de sistemas, el benceno, el tolueno y el sileno. El sileno eh, viene de... ¿por qué está unido acá al medio? Ustedes se podrían preguntar. Esto quiere decir que si está unido al medio, puede estar unido en esta parte, ¿ya? Es para resumir todas las estructuras que yo puedo obtener en esta parte o en esta parte, ¿ya? Entonces, recuerden, cada vez que ustedes vean un sistema aromático donde el enlace está unido al medio, ¿ya? No quiere decir que está al medio, sino que es una abreviación de que yo tengo este grupo metilo en esta posición, que va a ser la misma que tenerlo en la otra posición, va a ser otro sistema que va a estar en esta posición, que es lo mismo que tenerlo en esta posición, y el otro que puede estar, ¿cierto?, en el sentido opuesto completamente del grupo metilo, ¿cierto?, que está en esta posición. ¿Ok? Entonces, cada vez que esto indica que yo puedo obtener tres alternativas para este sistema. ¿Ok? Entonces, además yo puedo obtener otros grupos, por ejemplo, el indeno, este no es un grupo aromático, de hecho pueden calcularlo 2, 4, 6, 8, no cumple con la regla de Hickel, no es un compuesto aromático, pero tenemos los, por ejemplo, naftaleno, bifenil, antraceno, fenantreno, ya que sí van a cumplir la regla de la aromaticidad de acuerdo a Hickel. ¿Ok? Entonces, un momento, voy a borrar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a nombrar estos sistemas aromáticos? La forma más sencilla es indicar el radical o el sustituyente que está para, por supuesto, los monosustituidos, los que tienen solo un sustituyente, este benceno. Podemos nosotros nombrarlo de manera de, primero indicamos el radical y posteriormente indicamos terminamos diciendo benceno, ¿cierto? Entonces tenemos el ejemplo más sencillo, que está acá. Tenemos un grupo etil, recuerden que en esta estructura esqueleto, cuando yo dibujo esto, ya esto se llama estructura esqueleto. Cuando yo dibujo esto, yo tengo acá mi átomo de carbono, ¿cierto? Tengo mis átomos de carbono correspondientes y los hidrógenos además correspondientes, ¿cierto? Para formar los cuatro enlaces del átomo de carbono. Bueno, si no lo ve, se lo puedo dibujar, a ver. Entonces tengo mi átomo de carbono. Entonces en cada vértice yo tengo mi átomo de carbono, ¿cierto? Que está formando, a ver, lo voy a poner en esta posición, no sé muy bien. Aquí, ya. Entonces tengo mi átomo de carbono en esa posición, ¿cierto? Y tengo, ¿cuántos enlaces? 1, 2, 3. Por lo tanto, el otro enlace debería ser completado, ¿cierto? El cuarto enlace por el hidrógeno.
Entonces, cada uno de estos vértices corresponde, ¿cierto? Cada una de estas uniones de estas líneas corresponde a un átomo de carbono con sus respectivos hidrógenos. ¿Ok? A ver, ¿alguien me hace alguna pregunta? Profe, ¿y cómo enumero los carbonos? Ah, ya se los voy a mencionar. Todavía estamos recién comentando sobre el... un momento. Recién, todavía estamos comenzando a nombrar los los grupos alquilos o los radicales unidos a estos monosustituyentes de los bencenos. Entonces, sí, como me preguntan acá, la sustitución, el nombre eno, sí, corresponde al doble enlace, ¿ya? Sí, efectivamente. No es un alqueno en sí, ¿ya? Pero sí indica que tiene dobles enlaces, ¿ya? Eso tiene que quedar claro porque la química, la forma en que, como les comentaba anteriormente, la forma en que reaccionan es diferente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean, ¿cierto? Si acá yo veo que tengo un vértice, es decir, que yo tengo un átomo de carbono en este punto, ¿cierto? Y voy a tener un átomo de carbono en este otro punto, ¿ya? Y cada uno de ellos va a tener sus, por supuesto, sus correspondientes enlaces de hidrógeno que muchos de ellos no se indican para hacer más fácil, ¿cierto? O más simple la estructura. Ya, entonces, si yo tengo esto, voy a decir aquí, y me faltan dos hidrógenos arriba, el hidrógeno de acá, ¿cierto? Y el hidrógeno de acá. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo, es cada uno de estos, ¿cierto? Este átomo de carbono que se encuentra aquí, a donde yo tengo el puntero, ¿cierto? Tiene los cuatro enlaces, tres enlaces simples y uno doble, ¿cierto? Y aquí es, acá, ¿qué voy a obtener? Un enlace simple hacia este átomo de carbono, un enlace doble, ¿cierto? Y me va a faltar un hidrógeno acá, ¿ya? De la misma forma como dibujé este que está aquí. Entonces, acá voy a tener un radical, ¿cierto? Un sustituyente, donde estos vértices, ¿cierto? Voy a tener un átomo de carbono y como solo indica enlaces simples, los demás enlaces simples deberían ser hidrógenos, ¿ya? Así es como se indica la nomenclatura de esqueleto. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto? Acá un CH2, CH3, y esto, ¿cierto? Si ustedes recuerdan de la clase pasada, es un grupo etil, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a llamar etilbenceno a un mono sustituido, ¿ya? En el caso de tener un bromo, se va a llamar bromobenceno, bueno, aquí está en inglés, ¿cierto? Pero es bromobenceno, lo voy a dibujar, escribir, ¿cierto? Bromobenceno, ¿cierto? Si acá tengo este NO3, se llama nitrobenceno, nitrobenceno. Y por último, ¿cierto? Si tengo un grupo propil, ¿cierto? Se llama propilbenceno. ¿Ok? Entonces, de esa forma, yo voy a nombrar los monosustituidos, es decir, que tengo solo un sustituyente en mi sistema aromático. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la pregunta, ¿cierto? Que ya se está adelantando sus compañeros. ¿Qué pasa si yo tengo más sustituyentes en un sistema aromático? Si yo tengo más sustituyentes, yo tengo, ¿cierto? Yo tengo dos opciones. Uno es nombrar de acuerdo al, por ejemplo, al, a mi sustituyente, que va a ser X, cualquiera de ellos, ¿ya? Y mis posiciones, la que está en el carbono de al lado, ya sea en esta posición, ya sea a la derecha o a la izquierda, yo voy a obtener, ¿cierto? Que se va a llamar orto, ¿ok? Entonces,
y se denota como una O, si es que yo quiero escribirlo, ¿cierto? Puedo decir orto o puedo decir O. ¿Qué quiere decir? Que tengo los carbonos, ¿cierto? De este compuesto aromático 1 y 2 utilizados. Si yo tengo el sistema 1, 3, es decir, este me está indicando, ¿cierto? Mi posición 1, 2, 3. Entonces, si yo estoy sustituyendo mi sistema aromático en la posición 1 y 3, se va a llamar meta, ¿ya? Entonces yo puedo decir meta sustituido o también indicar 1, 3, ¿ya? Y si yo lo tengo, mi segundo sustituyente, en esta posición, se va a llamar para, ¿ya? Esta es la única posición, por supuesto, que va a tener solo una, eh, una opción, ¿ya? En cambio, en estos pueden ser este u oeste, ¿ok? Entonces, ambos en estas dos posiciones, 1, 2 va a ser orto, en esta 1, 3 meta y 1, 4, 1 con el carbono 4 va a ser para. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo hago una sustitución, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo tengo el tolueno o el metilbenceno, ¿cierto? Yo digo que este es mi metilbenceno, o tolueno también. Eh, Hago una bromación y obtengo mi sistema, ¿cierto? En posición para, yo puedo denotarlo como para bromo tolueno, ¿ya? Pensando que este es mi tolueno. O también puedo decir 1, 4, ¿cierto? Bromo tolueno. Entonces puedo decir uno o el otro. Como en esta posición, ¿cierto? Yo puedo decir orto diclorobenceno, y orto va a decir que yo voy a obtener, ¿cierto? Los dos átomos de carbono vecinos van a estar sustituidos, ¿ya? Entonces van a ser orto, diclorobenceno, o puede ser 1,2 diclorobenceno, ¿sí? Lo mismo acá, si yo tengo estos sustituyentes, ¿cierto? Va a ser 1,3 dimetilbenceno, o puede ser también metadimetilbenceno, ¿ya? O su nombre, como yo les comenté, ¿cierto? Que se llama sileno, que puedo decir metasileno, porque me está indicando que los sustituyentes están en los carbonos 1 y 3, y el compuesto, cuando tiene dos grupos CH3, dos grupos metilos, se les denomina sileno, ¿ya? Entonces, ustedes lo pueden encontrar, de hecho, tolueno es como el nombre más común que el no metilbenceno, lo van a encontrar como tolueno, o este sistema, ¿cierto? Cuando son dimetilbenceno va a ser comúnmente conocido como sileno, ¿ya? Comúnmente cuando ustedes lo ven, si es que lo ven afuera, ¿ya? Me pregunta aquí, profe, ¿cómo identificar el primer carbono de la figura según qué o siempre parte de arriba a contar? En general, cuando uno, por ejemplo, existen de la misma forma, ¿cierto? Cuando vimos nosotros las sustituciones, ¿ya? Existen, existen eh, uno sabe, en cierto modo, de dónde viene ese compuesto. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos el tolueno, y si nosotros sabemos que el bromotolueno viene desde el tolueno, por eso nosotros vamos a decir que este es mi carbono 1, ¿ok? En este caso. En este otro caso, si nosotros decimos que no está, si bien no está en esta posición, ¿cierto? Pero yo puedo girar el benceno y me va a quedar en esta posición, ¿cierto? Pero el 1,2 o el 1,3 siempre va a ser de acuerdo a qué tan cercanos o qué tan lejos están los sistemas, ¿ya? Por ejemplo, este para, ¿cierto? Para clorovenzaldehído, voy a obtener yo que esta posición para, ¿cierto? Podría ser aquí o acá, ¿ya? Entonces, ¿qué me indica? Es la posición 1, es primero de dónde viene, si es que yo tengo mi tolueno, ¿cierto? O en esta posición, quién tiene mayor prioridad? Ya en este caso, mi grupo aldehído, no lo hemos visto, lo vamos a ver a continuación, es quien tiene mayor prioridad frente a un grupo clorado. ¿Ya? Entonces, por eso yo voy a decir 1,4 clorovenzaldehído.
¿Ok? Creo que tengo más ejemplos aquí. Bueno, aquí tengo el mismo dimetilbenceno, o también llamado ortocileno, ¿cierto? Como yo les comentaba, su nombre propio es tolueno, pero también se puede decir metilbenceno, ¿ok? Si acá yo tengo, ¿cierto? Yo puedo decir, si mis sustituyentes son todos iguales, yo puedo decir, ¿cierto? Que este es mi carbono 1, o este es mi carbono 1, o este es mi carbono 1, ¿ok? Yo puedo decir, cualquiera de ellos va a ser 1, 3, 5 trimetilbenceno. En este caso, cuando yo tengo un sustituyente ya llamado, es decir, un doble enlace, ¿cierto? Un eteno, el sustituyente se llama etinilbenceno, ¿ya? Etinilbenceno, o también llamado estireno, con que se fabrican varios, por ejemplo, el poliestireno, ¿cierto? Ustedes seguramente lo conocen. ¿Conocen el poliestireno, no? ¿Alguien? ¿Hay alguien vivo? Sí, profe. ¿Para qué sirve? ¿Lo conocen? Con el estireno, ¿cierto? Nosotros podemos polimerizarlo, es decir, juntar varios de estos y formar el poliestireno. Y el poliestireno, seguramente ustedes lo conocen como poliestireno expandido. ¿Conocen el poliestireno expandido? ¿No? Conocido también como Plumavit. ¿Lo conocen? El Plumavit es el poliestireno, ya que se usa a partir de este sistema aromático, donde tenemos un grupo etenil, ya, es decir, un grupo, ¿cierto? Doble enlace unido a este sistema aromático. Entonces, el etenilbenceno, también conocido como estireno, es el que luego se polimeriza, es decir, se juntan muchos de ellos, se unen, y se forma el poliestireno, eh, que es el Plumavit, ¿cierto? Conocido más comúnmente. Entonces, acá, si nosotros tenemos 3 o más sustituyentes, se enumera el hidrocarburo de tal manera que estos radicales reciban los localizadores más bajos en conjunto. Aquí está la respuesta. ¿Ya? Y los sustituyentes se van a escribir en orden alfabético, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un isopropil, ¿qué quiere decir isopropil? Un propil, un sistema, un propil quiere decir que se une de manera lineal. Un isopropil quiere decir que en este sistema de 3 átomos de carbono se va a unir al medio, ¿ya? Eso es el isopropil. De hecho, seguramente ustedes conocen el isopropanol, ¿o no? ¿O no? Parece que estoy solo hoy. El isopropanol, no conocen el isopropanol. El isopropanol se utiliza mucho para esterilizar, ¿ya? Es más suave también si nosotros queremos, por ejemplo, desactivar algo que sea muy violento con agua, también se utiliza el isopropanol en lugar de el etanol, ¿ya? Entonces, el isopropil está unido de esta forma, ¿ya? Y vamos a tener un grupo etil y un grupo metil. Entonces, nosotros para poder nombrarlos, vamos a utilizar, ¿cierto? El sistema 1 va a ser mi isopropil. En la posición 2, es decir, la posición orto, ¿cierto? Va a ser el 2-metil. Y en la posición 3 va a ser el metil. Entonces yo lo voy a nombrar por orden alfabético. Va a ser 2-etil, 1 isopropil, 3-metil benceno. ¿Ok? Si yo tengo acá, en este caso, el grupo etil, el grupo que tiene mayor, olvidaba comentarlo,
El que tiene, tengo el 1, 2 y 3, ¿ya? Acá voy a nombrar yo el 1, ¿cierto? En este caso, el grupo etilo, ¿ya? Entonces yo voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, entonces va a ser 1 etil, 3,5 dimetilbenceno, ¿ya? Y en este que está tetrasustituido, va a ser 1 etil, 2 isopropil, 3,5 dimetilbenceno. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo puedo obtener muchos sistemas y esto lo vamos a volver a recordar cuando veamos la reactividad química, ¿cierto?, de estos sistemas aromáticos y cómo se pueden, cómo nosotros podemos llegar a estos sistemas, ¿cierto? Incluso podemos llegar a fármacos que son los importantes e interesantes para ustedes. Entonces, podemos tener más sistemas aromáticos, ¿cierto? Como yo se los mostré, pero esto de manera, se los muestro solo de forma más bien formativa, ¿ya? No vamos a entrar en detalle. Pero podemos encontrar muchos sistemas aromáticos fusionados, ¿cierto? Como les mostré anteriormente, de 3 miembros, ¿cierto? O más. De hecho, son algunos de los que ustedes pueden encontrar. Y se llaman ciclos condensados. Entonces aquí les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes los puedan nombrar, ¿ya? Después. Y si tienen dudas me pueden escribir, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué ves? 10:57. Vamos a hablar ahora de los grupos polifuncionales, ¿ya? Los grupos polifuncionales, nosotros, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿cierto?, alguno de ellos. Nosotros clasificamos, ¿ya?, estos grupos dependiendo, ¿cierto?, de cómo es su, cada vez que yo digo su reactividad o su química, es, hablo de algo, hablo de lo mismo, ¿ya? Cada vez cuando yo digo clasificamos de acuerdo a su química, es cómo reacciona, ¿cierto?, frente a otro reactivo, ¿cierto? Y forman nuevos compuestos. Entonces, nosotros para poder clasificar en química orgánica, existen ciertos átomos, ¿cierto? O combinaciones de átomos que le dan la característica química a un compuesto, ¿cierto? Y nosotros lo podemos agrupar. Entonces, el más conocido de ellos puede ser el alcohol, ¿cierto? Seguramente ustedes lo conocen, creo, o sus papás, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí, ¿cierto? Son todos mayores de edad a la perfección. Me parece muy bien la respuesta de Santiago. Entonces, el alcohol, ¿cierto? Es un grupo, bueno, el más famoso, o los grupos ácidos también son uno de los más famosos, donde, ¿cierto? La característica que tienen es que tienen un grupo oxígeno-hidrógeno, ¿ya? Y eso le da esas ciertas características a estos sistemas. Entonces, de la misma forma como nosotros clasificamos, ¿cierto?, estos alcanos, alquenos, alquinos, pues nosotros tenemos combinación de otros compuestos que no tienen, o sea, se combinan, si bien se combinan con los hidrocarburos, ¿cierto? Le dan una cierta característica a estos compuestos y las clasificamos de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen este, ¿cierto? ¿Qué es esto? Tequila. ¿Y qué tiene el tequila aquí? Tiene dos sistemas, el terpineol y el linalol, ya que tienen grupos OHs que le dan la característica, ya por eso el tequila sabe distinto a otro destilado, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, en la lima o el limón, tenemos, ¿cierto?, el ácido cítrico, ¿ya? Entonces, el ácido cítrico, si bien tienen grupos OH, pero está unido a otros, ¿cierto?, a otros carbono doble enlace oxígeno, que le dan otra característica y que se le llama grupos ácidos carboxílicos, ya que lo vamos a ver. Y eso es lo que le da, por ejemplo, a todos los grupos o a todo lo que nosotros llamamos ácido, ¿cierto?
le da ese sabor tan característico. O también podemos tener grupos azos, ya cuando están unidos nitrógeno doble enlace, que son útiles, por supuesto, para los tatuajes, ¿ya? Entonces, algunos de ustedes que tengan un tatuaje, lo que ustedes incorporan en su piel, ¿cierto? Son este tipo de sistemas. De hecho, este es un derivado aromático como lo vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a nombrar estos grupos funcionales? Primero, ¿cierto? Un grupo funcional es un átomo o grupos de átomos presentes en una molécula orgánica que determinan la propiedad química, como yo les comenté. Entonces vamos a tener el hidrocarburo, que es el esqueleto, ¿cierto? Y va a estar unido a este grupo funcional. Y este grupo funcional va a cambiar las propiedades de este hidrocarburo. Por ejemplo, si yo tengo el etano es un gas muy volátil, ¿ya? Tóxico. Y si yo reemplazo este hidrógeno por un grupo OH, también llamado hidroxilo, como lo vamos a ver, ¿qué pasa? Ya no tengo el etanol, sino que tengo, perdón, ya no tengo el etano gaseoso, sino que tengo el etanol, que es un líquido, ¿cierto? Y es el alcohol común que todos conocen o han probado. También podemos encontrar moléculas que poseen más de un grupo funcional diferente en ellos, ¿ya? O también tienen, por ejemplo, los mismos grupos funcionales que se repiten una y otra vez, como en este caso podemos encontrar, ¿cierto? La glucosa. La glucosa, ¿cierto? Tiene grupos OH, que son grupos alcohólicos, ¿cierto? Que se van repitiendo en esta molécula, ¿ya? Y el grupo funcional responsable de la reactividad química del compuesto poseen, ¿cierto? Las mismas características químicas, es decir, reactividad, ¿cierto? Y por lo tanto van a presentar propiedades similares o las mismas. Entonces, el primero de ellos va a ser el alcohol. Entonces, los alcoholes son compuestos orgánicos con uno o más grupos OH. Entonces, cada vez que usted vea en química orgánica un OH, va a ser un grupo alcohol, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a nombrar? Vamos a agregar el sufijo, es decir, la terminación ol, ¿cierto? Si tenemos nosotros ese sistema, etan, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Etano, si tuviésemos solo un grupo de hidrógeno acá, como lo vimos anteriormente, y agregamos la terminación ol. Entonces se va a llamar etanol, ¿ya? Y así vamos a tener este sistema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo se debería llamar si tuviésemos aquí, en lugar de un OH, tuviésemos un hidrógeno? Se llamaría heptano, pero ahora que tiene un OH se reemplaza por ol, por lo tanto se llama heptanol, ¿ya? Entonces, este grupo OH puede ocupar distintos lugares dentro de una cadena y eso se va a indicar con un localizador, con un número, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra estructura esqueleto, nuevamente, nuestra estructura esqueleto es simplificando cada átomo de carbono, ¿cierto? En los puntos, ¿cierto? En los vértices de cada una de estas líneas. Y, por supuesto, si no se indica un doble enlace, esto quiere decir que son solo simples enlaces, solo carbonos sp3, por lo tanto, tienen, no se denota, pero se intuye, ¿cuál es la palabra? Se deduce que tenemos, ¿cierto? Enlaces simples con el hidrógeno. Entonces podemos tener este sistema que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Entonces vamos a tener un heptanol, pero va a estar puesto ¿en qué posición? En 1, 2, 3, ¿ya? Entonces se va a llamar 3-heptanol. Muy bien. Muy bien. eh, ¿Quién fue? Muy bien, Yanis. Entonces, heptanol, ¿cierto? Entonces, de esa forma, de la misma manera que nosotros vimos la clase pasada, donde el número, ¿cierto? O el localizador tiene que estar en el carbono, o ese número tiene que estar en el menor número, ¿cierto? La menor numeración. eh, Nosotros tenemos que identificar también el
este grupo H, ¿cierto? En este caso, en el número 3, ¿cierto? No podemos decir que es 1, 2, 3, 4, 5. No es 5-heptanol, sino que 3-heptanol. Siempre el número más bajo, ¿ya? Y si el compuesto, por ejemplo, aquí me dice, tiene más grupos o H's, se usan los prefijos diol, triol, ¿cierto? Como en este caso, que tenemos la glicerina, ¿cierto? Y la glicerina, ¿cierto? Con lo mismo que se hace el jabón de glicerina, es nada más que este sistema, ¿cierto? Este compuesto orgánico donde tiene 1, 2, 3 átomos de carbono y cada uno de estos átomos de carbono tiene un grupo alcohólico, ¿cierto? Tiene un grupo OH. Entonces nosotros podemos llamarlo 1, 2, 3 propanotriol. ¿Ya? Ese es su nombre real, deberíamos decirle, ¿cierto? Pero muchos de los compuestos que fueron descubiertos en un principio tienen sus nombres propios, que de hecho se mantienen hasta la actualidad, ¿ya? En el caso de glicerol o glicerina. Pero realmente es el 1, 2, 3 propanotriol, ¿ya? De hecho, si usted lo trata de buscar, no sé, en alguna empresa, si quiere comprar, lo van a vender como glicerina más que 1, 2, 3 propanotriol, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que esto corresponde, ¿cierto?, a un grupo alcohólico. ¿Qué pasa si nosotros tenemos los aluros? ¿Ya? Aluros, es decir, todos los compuestos derivados, ¿ya? Hidrocarburos que tienen derivados desde un sustituyente del grupo 7, ¿ya? De los halógenos que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo, ¿cierto? Entonces, podemos tener distintos derivados. De hecho, uno de los más utilizados es el freón 12 y el freón 11 y el freón 12, ¿cierto? Donde tenemos, si nosotros reemplazamos todos los hidrógenos, de hecho aquí se dan cuenta está reemplazados los hidrógenos, ¿cierto? Por cloros y flúor, o 2 flúor y 2 cloros. Estos son los que se utilizan para congelar, ¿ya? Estos son los gases que se utilizan en los refrigeradores eh, para producir la congelación. Cuando inventaron estos sistemas dijeron súper bien porque funcionan mejor que otros sistemas tóxicos como el amoníaco, por ejemplo, que se utiliza aún, pero en sistemas más grandes de refrigeración. Y eran muy estables, de hecho son muy estables. Si nosotros respiramos esto, ¿ya? De hecho que son gases, respiramos esto, pasa por nuestro sistema respiratorio y no nos afecta en nada. El problema es cuando estos sistemas se escapan, ¿ya? Se escapan hacia la atmósfera y si bien son estables, ¿cierto? Pero a los rayos UV no son estables y forman radicales. Y estos son los que producen el debilitamiento de la capa de ozono, ¿ya? Debido a que los gases, el rayos UV destruyen estos, forman radicales, se rompen los enlaces y estos se unen al oxígeno, ¿ya? Del ozono, entonces rompen el ozono y por eso destruyen la capa de ozono, ¿ya? Eso es, lamentablemente. Entonces, el nombre se considera el átomo del grupo 7, ¿cierto? Como ramificación. Y el grupo aluro obviamente se utiliza el localizador, ¿cierto? Menor en una cadena. Entonces acá tenemos el 3-cloroheptano, ¿ya? 3-cloroheptano. Si el compuesto tiene dos o más grupos aluros, se usan los prefijos di, tri, etcétera, ¿cierto? El diclorometano, perdón, diclorometano, ¿ya? Sería este. En este caso debería ser, y también, perdón, olvidaba, por los por los por orden alfabético también se dice. Por ejemplo, si tenemos, ¿cierto? El flúor o el cloro, nosotros tenemos que decir primero, ¿cierto? Tricloro, fluoro, metano o dicloro, difluorometano, ¿ok? En este caso para el freón 11 y el freón 12, ¿sí? Entonces, el siguiente grupo que nosotros vamos a ver va a ser los éteres. ¿Ya? Los éteres son compuestos orgánicos donde el oxígeno se une a dos ramificaciones.
Es decir, nosotros pensemos, ¿cierto?, en una molécula de agua, y esa molécula de agua quitamos los hidrógenos, ¿cierto? Y agregamos grupos radicales, grupos etilos, grupos metilos, ¿ya? Y van a tener, por supuesto, una reactividad distinta a otros compuestos orgánicos, ¿ya? Y se llaman éteres. Entonces, el nombre se obtiene mencionando alfabéticamente cada ramificación más el sufijo, ¿cierto? Éter. Entonces, ¿cómo llamaríamos nosotros? Aquí tenemos el grupo etil y el grupo metil. Por lo tanto, alfabéticamente es etil, después metil y terminamos por éter, ¿cierto? Etil, metil, éter. Entonces el nombre sería etil, metil, éter, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Oxígeno nuevamente unido de enlace simple a dos átomos de carbono diferentes. De nuevo, nosotros tenemos los grupos éteres, ¿ya? Los grupos éteres son cuando tenemos oxígenos unidos a enlaces simples a distintos átomos de carbono, ¿ya? Entonces, cada vez que usted vea un oxígeno unido a enlace simple a un átomo de carbono y simple a otro átomo de carbono, esto se va a llamar éter. Ahora, cuando usted lo nombre, primero tiene que indicar por orden alfabético los sustituyentes. Tiene, en este caso, un etil, ¿cierto? Porque son dos átomos de carbono y el prefijo que se usa es et, ¿cierto? Entonces se llama etil. Cuando tenemos un solo átomo de carbono es met, por lo tanto vamos a decirle metil. Etil, metil, éter. Entonces nosotros finalizamos diciendo éter, ¿ok? En este caso tenemos nuevamente la estructura esqueleto. Parece una arañita. Entonces tenemos una estructura esqueleto. Entonces, ¿me da un segundo? Ya, ahora sí. Entonces, eh, muy bien. Sí, exactamente. Primero, la pregunta de Yanis. Dice, sí, solo parte del oxígeno, ¿ya? Los grupos. Es decir, esto no es una cadena completa, ¿ya? Esto que yo indico aquí no es una cadena completa, sino que el oxígeno limita la cadena, ¿ok? Entonces, claro, esta es una cadena y por otro lado, esta es otra cadena, ¿ya? Por eso es etil, metil, éter. Muy bien. Y me respondió, a ver, cerré y Santiago dice dietil éter. Muy bien, ¿cierto? Nuevamente tenemos nosotros nuestro, ¿cierto? Estructura esqueleto. Entonces tenemos un carbono aquí unido a tres enlaces simples con hidrógeno, un carbono acá unido a dos enlaces simples con hidrógeno. Entonces tenemos esto repetido dos veces. Tenemos un grupo etil acá y un grupo etil acá. Por lo tanto, dietil éter. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos a los grupos carbonilos. El grupo carbonilo es cuando nosotros tenemos un carbono doble enlace oxígeno, ¿ya? Ese carbono doble enlace oxígeno puede estar unido de distintas formas y va a tener distintos sustituyentes a este átomo de carbono, ¿ya? Sabemos nosotros que el oxígeno solo puede formar dos enlaces, entonces ya están utilizando esos dos enlaces con este átomo de carbono. Entonces, este átomo de carbono es quien se va a unir a otros, ya sea otros átomos de carbono u otros átomos, ya sea nitrógeno, hidrógeno, ¿cierto? Oxígeno, y van a tener una cierta característica. Entonces, ¿por qué es importante? Principalmente, ¿cierto? En el caso de biología, ¿cierto? Bioquímica, porque forman numerosos biomoléculas, de hecho, bases pirimidínicas, perdón, nitrogenadas, ¿cierto? Como la
citosina, que se encuentra en el ADN y ARN, timina en el ADN, uracilo, ¿cierto? Todos estos tienen, si se dan cuenta, eh, grupos carbonilos, es decir, carbono unidos a dobles enlaces de oxígenos, ¿ok? También podemos encontrarlo en los ácidos grasos, ¿ya? En los ácidos grasos también vamos a tener un carbono doble enlace de oxígeno, ¿ya? Pero si se dan cuenta, uno u el otro, este átomo de carbono va a estar unido a otro átomo de carbono, pero por este lado a un grupo OH. En cambio acá va a estar unido a un grupo nitrógeno, perdón, a un átomo de nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo con quién se va a enlazar este átomo de carbono, que está unido a este oxígeno, doble enlace, es qué grupo, cierto, carbonílico vamos a tener nosotros. Entonces, las cetonas, ¿ya? Las cetonas, que están acá, cuando nosotros tenemos un carbono unido a un doble enlace de oxígeno, pero a su vez está unido a un átomo de carbono y a otro átomo de carbono, se le va a llamar cetona, ¿ya? Se le va a llamar cetona y va a tener un sufijo o una terminación ona, ¿sí? Entonces, la cadena se cuenta partiendo dejando el carbonilo en el menor número posible, ¿ok? Entonces, yo no puedo empezar a contar acá la cadena, sino que voy a empezar a contar desde este átomo de carbono, ¿sí? Que está acá, 1, donde está la cetona va a ser 2. ¿Por qué yo voy a reconocer que es una cetona? Lo voy a reconocer, lo voy a reconocer porque este átomo de carbono, doble enlace de oxígeno, está unido a 2 átomos de carbono, ¿ya? Esa es como yo voy a reconocer mi cetona, ¿ya? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 en este lado, ¿cierto? 6 y 7. Y 7. Entonces, esa va a ser mi numeración, ¿ya? Es una pregunta. No, en este caso se comienza no a contar, a numerar desde el radical más cercano, sino del que tiene el grupo cetona con el número más bajo, ¿ya? No, lo que quiere decir, me están escribiendo, a ver qué dice. Lo volveré a decir. Ya, cuando yo enumero, ¿cierto? Cuando yo voy a poner los números en una cadena y tengo un radical, ¿cierto? Siempre mi número más bajo va a ser donde se encuentra mi grupo cetónico, ¿ya? Mi grupo, este grupo que está acá. Este carbono doble enlace oxígeno, ¿ok? Entonces yo no puedo comenzar de aquí 1, 2, 3, 4, no, 5, 6. No puede decir 6 cetonas, ¿ya? Sino que va a ser en el número más bajo. En este caso es 1 es este carbono, ¿cierto? 2 va a ser este carbono. Y después vienen los grupos radicales. De hecho, cuando terminemos de ver este, cuando terminemos de ver esta parte de nomenclaturas, vamos a ver las prioridades, ¿ya? Para poder nombrar, porque no vamos a tener siempre un sistema tan sencillo, ¿cierto? Sino que podemos tener más de un grupo funcional en un mismo compuesto. Entonces hay ciertas prioridades. Primero vamos a ver los grupos funcionales y después vamos a ver las prioridades, ¿ok? Pero en este caso, ¿quién va a tener mayor prioridad? Este sistema, ¿ya? En función que este otro sistema, que el radical que está colgando de la cadena principal, ¿ok? Entonces, de esta forma, yo tengo, ¿cierto? Mi enumeración. Entonces, yo voy a obtener que en el 5 voy a tener mi grupo metil, ¿cierto? Va a ser 7 átomos de carbono, por lo tanto va a ser hepta, ¿cierto? Si fuese, va a ser hepta y va a tener una terminación ona porque tengo este grupo cetona, ¿ya?
Entonces, el nombre de este compuesto va a ser 5-metil-2-heptanona. Ya, 2-heptanona porque yo voy a obtener aquí, ¿cierto? Este átomo de carbono, mi grupo cetónico. Podría tenerlo en esta parte, ¿cierto? O podría tenerlo en esta parte, ¿ok? Pero siempre tiene que estar, la numeración siempre tiene que ser desde el menor número posible en este grupo cetónico, carbonílico o cetónico, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos 1, 2, 3, ¿ya? Y esta es la cetona más conocida. De hecho, se llama 2-propanona. 1, 2, 3, ¿ya? Y más conocido como la acetona, ¿cierto? La acetona a la que uno, bueno, no yo, aunque podrían ustedes también, pero cuando se quitan el esmalte de la uña, ¿cierto? El kit de esmalte está hecho de acetona y ese olor característico es el 2-propanona, ¿ya? Pero recordar que siempre una cetona indica que yo voy a obtener un átomo de carbono unido a un doble enlace oxígeno y este átomo de carbono a su vez está unido de enlace simple a dos átomos de carbono. Ya, eso es una cetona. ¿Ya? Y la más simple es la acetona. Entonces, no cambia. ¿Por qué les estaba recordando lo anterior o estaba haciendo estaba haciendo hincapié en esto? Debido a que si usted dice, ya, pero si yo puedo tener la 1-propanona, no puede tener la 1-propanona, porque siempre una cetona, nuevamente, va a estar unido a un átomo de carbono, ¿cierto? El doble enlace oxígeno, y unido a dos átomos de carbono a su alrededor. Porque si usted cambia uno de estos por un hidrógeno, ya no va a ser una cetona, sino que va a ser un aldehído, ¿ya? Ustedes tenían bioquímica, tuvieron bioquímica, ¿cierto? Sí, profe. Ya, y cuando vieron hidrocarburos, no, hidratos de carbono, ¿cierto? Vieron, ¿sí o no? La glucosa y fructosa, ¿o no vieron eso? Sí, profe, sí lo vimos. Ya, y acá, y ahí supongo que hablaban de estos dos, ¿cierto? Porque uno de ellos era un grupo aldehído, ¿cierto? Y el otro era un grupo cetónico, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Entonces, cuando se producía la ciclación, ¿cierto? Nosotros podíamos obtener un compuesto, un ciclo de 6 miembros o el otro podía tener un ciclo de 5 miembros, ¿cierto? Para la misma cantidad de átomos de carbono. Entonces, esa era la diferencia entre uno o el otro, ¿cierto? Entonces tenían ustedes que, por un lado tenían el grupo cetónico y por el otro lado tenían el grupo aldehído, ¿ya? Entonces el grupo aldehído es un grupo carbonilo, pero en lugar de estar unido a dos átomos de carbono, por un lado está unido a un átomo de hidrógeno, que está acá, ¿cierto? Y el otro lado está unido a un átomo de carbono. Entonces, siempre voy a obtener, mi grupo aldehído va a ser mi grupo final, ya mi posición terminal, ¿ok? Porque siempre voy a obtener esto, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Ya? Esto es lo que le da la característica a este sistema. Un carbono, oxígeno, ¿cierto? Doble enlace, por supuesto, y un enlace simple al hidrógeno que está acá. Entonces, ese va a ser, ¿cierto? Mi aldehído. Entonces, ¿cómo yo voy a nombrar esto? Lo voy a nombrar de la siguiente forma. Voy a utilizar el sufijo al, ¿ya? Para indicar que es un aldehído. Tengo parto, ¿cierto? O comienzo contando desde el carbonilo. Este va a ser mi átomo de carbono 1. 1. Este va a ser 2.
¿cierto? Y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, voy a obtener en la posición 4 el metil, como son 6, ex, ¿cierto? Y mi terminación al, que me está indicando que tengo un grupo aldehído, es decir, carbono, doble enlace oxígeno, unión hidrógeno. Entonces se va a llamar 4-metil-hexanal, ¿ya? Entonces, de esa forma voy a tener mi 4-metil-hexanal. El grupo más simple de los aldehídos va a ser este sistema que se va a llamar metanal, metanal, ¿ya? Donde voy a obtener un átomo de carbono unido a doble enlace oxígeno con solo hidrógenos. El metanal, ¿cierto? También es conocido como formaldehído, ¿ya? ¿Conocen el formaldehído? ¿Les suena algo? ¿Conservación de algo? ¿Nada? Nada. Muy bien. Se utilizaban, ¿cierto? O se utiliza para conservar cuerpos, ¿ya? Y que no se produzca descomposición. En general, siempre los fetos son, no sé, a veces en el colegio, en la misma universidad, ¿cierto? Se mantienen en formaldehído para no descomponerse. ¿Ok? No es necesario añadir un localizador en el carbonilo debido a que siempre va a estar en la posición 1, ¿ya? Y si usted tiene por ejemplo, dos grupos aldehídos, por supuesto, uno en cada extremo, se va a utilizar sufijo dial, ¿ok? Dentro del... Un momento que voy a borrar los números. Ahora, si usted cambia, por ejemplo, ese hidrógeno lo cambia por un grupo OH, cambia, por supuesto, la reactividad, la química de los sistemas, ¿ya? Entonces, ahora usted, ¿qué va a obtener? Va a obtener un grupo ácido carboxílico, ¿ya? Y este es el grupo ácido carboxílico más común, ¿cierto? Y lo que le da la característica tanto a aminoácidos, ¿cierto? Que lo vienen en bioquímica, le da al ácido cítrico, que tiene estos grupos ácido carboxílico, a los ácidos grasos, ¿ya? Que tienen este grupo ácido carboxílico, que significa carbono doble enlace oxígeno unido a un OH, ¿ya? De manera simple, enlace simple. Entonces, el nombre, ¿cierto? Se utiliza agregando el prefijo ácido, lo que nos está indicando, me faltó el tilde ahí, más, me faltó el tilde de nuevo, el sufijo oico, ¿ya? Entonces, usted para nombrar tiene que partir diciendo ácido, después el nombre, ¿cierto?, del hidrocarburo y terminación oico. Entonces, la cadena se cuenta comenzando, ¿cierto?, partiendo del átomo de carbono del grupo carboxílico. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Tenemos los mismos átomos de carbono y el mismo sustituyente. Entonces, nosotros comenzamos diciendo ácido, perdón, me falta el tilde, más 4-metil hexanoico, ¿cierto? Donde yo termino en la terminación oico. Entonces, lo llamo ácido 4-metil hexanoico. ¿Ya? Ese es el nombre que recibe este ácido carboxílico. Tenemos acá, ¿cierto? Un átomo de carbono con sus respectivos átomos de hidrógeno, ¿cierto? De enlace simple. Entonces, ¿cómo se llamaría este? Ácido, ¿cierto? Etanoico, ¿cierto? Ácido etanoico, más conocido como ácido acético, ¿ya? Entonces, alguno de estos, por ejemplo, nuevamente, si usted compra, las industrias los venden como ácido acético, ¿ya? Pero su nombre, de acuerdo, ¿cierto?, a todas nuestras reglas de nombrar, debería llamarse correctamente ácido etanoico, ¿ok? Pero, nuevamente, estos, como fueron descubiertos como en los inicios, ¿cierto?, de la química, mantienen su nombre histórico. Entonces, nuevamente, no es necesario añadir un localizador para el carbonilo, ya que va a ser el primero. Y si posee dos grupos ácidos carboxílicos,
se usa el sufijo dioico, ya que me está indicando que yo tengo dos ácidos carboxílicos. Entonces, los ácidos grasos, como yo les comenté, o como ustedes ya lo vieron en bioquímica, corresponden, ¿cierto?, a cadenas largas hidrocarbonadas con el grupo ácido carboxílico al final o al comienzo, ¿cierto?, donde esta es la parte hidrofílica y esta es la parte hidrofóbica, ¿cierto? Que ustedes ya lo vieron en más detalle en bioquímica. Entonces, algunos de los ácidos carboxílicos más comunes son los que se encuentran acá, ¿cierto? El ácido metanoico, o ese, por supuesto, es el nombre real que debería ser, o también llamado ácido fórmico, que es lo que se encuentra en las ortigas y en las hormigas, ¿cierto? Seguramente alguno de ustedes ha comido hormiga alguna vez. Ese gusto que ha sentido es ácido metanoico, ¿ok? El ácido etanoico, o también conocido ácido acético, ¿cierto? Es el componente 4% que podemos encontrar en el vinagre, ¿ya? El ácido butanoico o butírico, cuando tenemos una mantequilla rancia. El pentanoico o el valeriánico, raíz de la valeriana. Hexanoico o caproico, que es de las cabras, no sé, nunca lo he visto. Y el de la leche agria, cuando tenemos el ácido 2-hidroxipropanoico o ácido láctico. Entonces, vamos a hacer un break acá, ¿les parece? Para que... Y vamos a continuar. No, no creo que no queda mucho, pero vamos a hacer un break para continuar con con la clase. ¿Les parece? Sí, es nomenclatura UPAC. Ah, a ver, estoy leyendo. Dice, sí, profe, ¿qué es la valeriana? Ah, la valeriana se utiliza como sedantes, como relajante, ¿ya? Para ayudar a dormir, ¿ok? Ya, entonces, eso es lo que, sí, ya había leído los otros. Ya, entonces, lo dejamos hasta acá. Voy a dar 10 minutos y volvemos, no se desconecten, y volvemos para continuar con la clase. Bueno.
Hola, Supongo profe. que- Muy bien. Hola. Supongo que están ahí. Muy bien. Hola, profe. Entonces, hola. Hola nuevamente. Entonces vamos a continuar. Eh, Continuamos. Y ahora sí. Entonces, muy bien. Continuamos. Vamos a ver los ésteres. Ya continuando con nuestro nomenclatura, ¿cierto? De acuerdo a la UPAC, como también lo comentó Santiago, ¿cierto? En el chat. Los ésteres son nuevamente grupos carbonilos, ¿cierto? Pero tenemos unido a un oxígeno y este oxígeno está unido a otro radical en este punto, ¿cierto? Se reemplaza este hidrógeno del ácido carboxílico por un radical. Entonces, cuando nosotros cambiamos aquí, cambiamos la terminación de oico, que corresponde al ácido, al ato, que corresponde al éter, que fue reemplazado, ¿cierto? Ese hidrógeno. Éster, perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cierto? El ácido hexanoico y nosotros reemplazamos este hidrógeno de acá, se va a llamar hexanoato, ¿ya? De metilo. Entonces, bueno, acá realmente debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Debería ser 4 metil, ¿cierto? 4 metil hexanoato de metilo. Vamos a anotarlo acá para que quede el registro. 4 metil, ¿cierto? Por este metilo que está acá. 1, 2, 3, 4. Hexanoato, hexanoato de metilo. Este es un nombre, este es su nombre real. Entonces, ¿cierto? Nosotros cuando reemplazamos este hidrógeno a este oxígeno, lo reemplazamos por un grupo metilo, que es el que está acá, ¿cierto? Esto pasó a llamarse hexanoato, 4 metil hexanoato de metilo. ¿Ok? Me faltó poner aquí 4 metil. Entonces, nuevamente, no es necesario añadir un localizador para el grupo éster porque siempre va a ser el número 1. El grupo éster, ya, nosotros tenemos, por ejemplo, el grupo, cuando nosotros vamos a dibujarlo acá encima, ¿cierto? Esto va a ser grande, una H grande. Ya, aquí va a ser un H grande. Un momento. Ya, ese es el 4-metil, el ácido 4-metil hexanoico, ¿cierto? Vamos a anotarlo acá. 4-metil hexanoico. Me faltó el ácido. Entonces, ácido 4-metil hexanoico. ¿Ya? Entonces, el ácido 4-metil hexanoico es cuando nosotros tenemos este grupo, este hidrógeno acá, ¿cierto? Cuando nosotros reemplazamos ese hidrógeno, ¿ya? Y lo reemplazamos por un grupo metil, es decir, reemplazamos esto por un CH3, voy a escribir el CH3 para que se note. CH, ahí, y voy a escribir el 3. Entonces, cuando nosotros reemplazamos ese hidrógeno por ese grupo CH3, nosotros vamos a obtener ahora, ¿qué cosa? Este compuesto, el 4-metil hexanoato de metilo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros reemplazamos ese hidrógeno, ya no va a ser un ácido, sino que va a ser eh, va a ser la base, ¿cierto? Ustedes tuvieron ácido y base, supongo, en química general, ¿sí? Supongo bien. Y ustedes, ¿cierto? Cuando ustedes quitan
ese hidrógeno acídico, ¿cierto? Y lo reemplazan, en este caso, por un grupo metilo, ¿cierto? Eso ya va a ser la base y la base se reemplaza por la terminación ato. Entonces, por eso yo voy a llamar esto 4-metil hexanoato de metilo. De metilo porque corresponde a este grupo que está acá. ¿Sí? Este metilo es este que está acá. El D-metilo corresponde a este metil que fue reemplazado, quien reemplazó el hidrógeno, ¿cierto?, del ácido 4-metil hexanoico. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, no es necesario añadir un localizador, ya que este va a ser mi número 1, ¿cierto? Aquí en nombre. Ay. Este va a ser mi número 1, quien va a indicar, ¿cierto? En una cadena más larga, el número más bajo. Voy a borrar todo lo que hicimos acá, pero quedó registrado en el video que lo voy a subir cuando finalicemos la clase. Entonces, ahora vamos a pasar a los grupos, aminas, ¿ya? Los grupos aminas corresponden ya a compuestos derivados del amoníaco. El amoníaco, ¿cierto? El más sencillo, perdón, es el nitrógeno unido a 3 hidrógenos, ¿cierto? Y vamos a tener el amoníaco. Cuando nosotros reemplazamos un hidrógeno por un radical, ¿cierto? Por un alquilo, vamos a tener nuestra amina primaria. Si reemplazamos, ¿cierto?, 2 hidrógenos, vamos a tener nuestra amina secundaria, y si reemplazamos los 3 hidrógenos, vamos a tener nuestra amina terciaria, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a obtener los grupos aminos. Entonces, para las aminas primarias, el nombre se obtiene agregando el sufijo amina, ¿ya? Entonces, cuando nosotros terminemos de nombrarlo, decimos que es amina de la cadena principal. Por ejemplo, nuevamente, ¿cierto? Tenemos el mismo ejemplo donde vamos variando nosotros el, eh, el grupo funcional. Entonces tenemos el 5-metil heptaamina. ¿Ya? Entonces tenemos el 5-metil 2-heptilamina. ¿Ok? Porque este va a ser el 1, 2, por eso va a estar aquí, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿quién va a, entre un grupo amina y un grupo alquilo, ¿ya? ¿Quién tiene mayor prioridad? Ya se están dando en cuenta ustedes, ¿cierto? Los grupos que nosotros estamos notando en esta parte. Por eso, ¿quién, ¿cierto?, utiliza el menor número, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos em, a enumerar la cadena, es este grupo funcional, ¿cierto?, que tiene mayor prioridad que este grupo alquilo que se encuentra acá. Entonces, por eso es ¿cierto? Sabemos que es 7, por lo tanto es hept, ¿cierto? Está en la posición 5, como nosotros enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, el 5-metil heptaamina, ¿ya? Y el 2 nos indica en qué posición está en esta cadena, ¿cierto? 2, 5-metil, 2 heptilamina, ¿ok? El diaminometanona, ¿cierto? El diaminometanona corresponde al, como, de la misma forma cuando tenemos una cetona. ¿Se acuerdan de la acetona? ¿Ya? Entonces nosotros reemplazamos esos dos CH3 por dos grupos aminos y tenemos el diaminometanona, ¿ya? O más conocido como urea. Urea, ¿sí? Entonces, para aminas secundarias y terciarias, el nombre debe o se obtiene mencionando cada sustituyente con una ramificación antecedida por la letra N, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos este sistema, por ejemplo, ¿cierto? Podemos ver que el grupo amino, este nitrógeno, tiene por un lado un radical en este lado, ¿cierto? Voy a rayar. Tiene un radical aquí y tiene un radical acá, ¿cierto? Entonces es una amina secundaria, si se dan cuenta. Es como esta que está acá, ¿cierto?
donde los R son distintos. Entonces, cada radical es distinto y para poder nombrarlo nosotros tenemos que anteceder una N para decir dónde están unidos esos radicales. Entonces, ¿cómo se nombraría esto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por un lado tenemos N-metil, 2-metilamina, ¿ya? Entonces, el N-metil, perdón, pentil, el N-metil, ese metilo me está indicando que no está en esta cadena, sino que está unido a este átomo de nitrógeno, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo digo N-metil, yo estoy diciendo que ese grupo metilo, ¿cierto? Ese metil está unido al nitrógeno y el 2-pentilamina quiere decir que en la posición 2 de esta cadena tengo este enlace carbono-nitrógeno, ¿ya? Eso, de esa forma yo lo estoy indicando. ¿Qué pasa si yo tengo ahora una amina terciaria? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, donde todos los R son distintos. Entonces yo voy a tener una amina terciaria, voy a tener un grupo metil aquí, voy a tener un grupo etil acá y voy a tener el 2-pentilamina, ¿cierto? Entonces, el nombre va a ser N-etil, N-metil, 2-pentilamina, ya donde me está indicando que este grupo etil y este grupo metil está unido a esto, ¿cierto? Y mi cadena principal sería el pentilamina, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo voy a nombrar los radicales, ¿cierto? Unidos a estos grupos aminos. Los grupos aminos nosotros los podemos encontrar, ¿cierto? En las biomoléculas, por ejemplo, los aminoácidos, ¿cierto? Nombres, bueno, ustedes lo vieron en bioquímica, nombre tan común, tan obvio, ¿cierto? Que ustedes dicen, pero ¿cómo? De hecho, hay mucha gente que olvida el nombre, ¿cierto? Lo simple y lo esencial y lo obvio del nombre y olvida completamente qué significa un aminoácido. Un aminoácido es porque tiene un grupo amino y un grupo ácido, ¿cierto? Nada más, química orgánica, de hecho, es química orgánica. Entonces, el aminoácido, ¿cierto? Unido, por supuesto, por el carbono alfa, ¿cierto? Donde vamos cambiando este sustituyente R y va dando las distintas propiedades, ya sea ácidos, polares, ¿cierto? Apolares, etcétera, etcétera. Y que se combinan, ¿cierto? Para formar las proteínas y a su vez todas las funciones que pueden tener. Entonces, pero lo importante y lo interesante es que el grupo aminoácido, ¿cierto? Corresponde a grupos aminos y a grupos ácidos que se combinan entre sí, ¿ya? Entonces, por otro lado, también podemos tener, ¿cierto? Por ejemplo, la mezcla aquí entre sistemas aromáticos, ¿se dan cuenta? Tenemos aromáticos, ya sea para la noradrenalina y como la adrenalina, ¿cierto? Donde la única diferencia es entre una o el otro. Si dan cuenta, en ambos tenemos grupos aromáticos. En ambos tenemos grupos hidroxilos, ¿cierto? Grupos hidroxilos. Tenemos una cadena alquílica, donde tenemos un grupo hidroxilo, la cadena alquílica, ¿cierto? Pero la diferencia entre la noradrenalina y la adrenalina es solo que una es una amina primaria y la otra es una amina secundaria, ¿ya? Y ese sutil cambio que usted puede decir, es solo un CH3 más, solo un grupo metilo más, es lo que produce, ¿cierto?, la diferencia entre uno y el otro y también le va a dar, ¿cierto?, diferentes funciones biológicas o, o, o drogas, ¿cierto?, diferentes, dado a que una es una amina primaria y la otra es una amina secundaria. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es este sutil cambio que si nosotros lo vemos y lo podemos entender desde química orgánica, podemos entender cosas, ¿cierto?, después a nivel más macro, ya sea
en orden de bioquímica o biología, etcétera, etcétera. ¿Ok? Interesante. Entonces, las amidas, ¿ya? Las amidas, una de las más importantes que ustedes también lo vieron, cuando nosotros tenemos los aminoácidos, ¿cierto? Y hacemos la reacción entre un grupo ácido, ¿cierto? De un aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido, formamos una amida, que desde el punto de vista, ¿cierto? Bioquímico, biológico, se le llama enlace peptídico, ¿cierto? Pero no es nada más que una amida, es decir, tenemos un enlace simple donde se eliminó agua, ¿cierto? Porque nosotros que eliminamos un OH y un hidrógeno y formamos de esta amina primaria a una amina secundaria, ¿cierto? Unida a un doble carbono, doble oxígeno. ¿Ya? Entonces, este es el enlace que se forma, ¿cierto? Para formar todas las proteínas. Bueno, aquí también tenemos una amida, que es la urea, ¿cierto? Donde tenemos amina primaria, pero unido a un átomo de carbono doble enlace oxígeno. ¿Ya? Entonces, las amidas, cada vez que ustedes vean una amida, significa que es un nitrógeno unido a un carbono doble enlace oxígeno. ¿Ya? Y proviene, lo más frecuente o lo más común, proviene de un ácido carboxílico por la condensación de un ácido carboxílico con un amina. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos más, como les estaba comentando, ¿cierto? Más de un grupo funcional en un sistema? Entonces, existen criterios para poder elegir la cadena principal y quién es el grupo funcional que tenga la mayor prioridad, ¿cierto? Para poder nombrarlo. Entonces, si hay más de un grupo funcional, el sufijo de la cadena principal es elegido en el siguiente orden. ¿Quién va a tener mayor prioridad? Van a ser los ácidos carboxílicos. Luego van a ser los ésteres, luego los aldehídos, luego las cetonas, luego los alcoholes, las aminas y los éter, perdón. Y al final, muy al final, van a ser los grupos radicales, ¿ya? Esos van a ser los que les importan al resto. Entonces, nosotros en este ejemplo, ¿cierto? Tenemos ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tener dos grupos funcionales, un OH, ¿cierto? Un grupo hidroxilo o alcohólico. Y vamos a tener un aldehído. Entonces, ¿quién va de acuerdo a esta prioridad, ¿cierto? La prioridad aumenta en este sentido, ¿cierto? ¿Quién va a tener mayor prioridad? El aldehído frente al alcohol. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar nosotros? El ácido carboxílico nunca va a tener un nombre secundario. Siempre va a ser frente a, ¿cierto? Cuando por supuesto, se enfrente a otros grupos funcionales, el ácido carboxílico siempre va a ser el de mayor prioridad. Ya, de acuerdo a la IUPAC, de acuerdo a la organización, ¿cierto? Que indica cómo nombrar y cómo nos ponemos de acuerdo para nombrar los compuestos en química orgánica y en química inorgánica en general. Entonces, si nosotros tenemos el aldehído, ¿cierto? Va a ser el nombre principal con una terminación al, como lo vimos anteriormente, y si el alcohol va a ser el secundario, va a terminar como hidroxi, ¿ya? Entonces, ese va a ser hidroxi, va a ser, porque no es el grupo principal dentro de esta cadena, dado a la prioridad que yo le estoy mostrando acá, ¿cierto? Estas prioridades, ¿a qué se deben? Se preguntarán ustedes, de acuerdo a cómo reaccionan, ¿cierto? Es decir, si yo lo hago reaccionar frente, no sé, algún compuesto, ¿quién va a reaccionar primero? Un ácido carboxílico en lugar de un éster y así sucesivamente. Entonces, mientras más reactivos, es mayor la prioridad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debería llamarse esto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pent, ¿cierto? Está diciendo aquí que es pent, 5. Como este es mi prioridad, este va a ser mi carbono 1. Este va a ser mi carbono 1, ¿cierto?
y así sucesivamente. Entonces este va a ser mi carbono 1, 2, 3, 4. Entonces en 4 está mi grupo, ¿cierto? Que va a tener menor prioridad, mi grupo funcional. Por lo tanto, yo, voy a nombrarlo? Como hidroxi. ¿Ya? Entonces, como es segunda prioridad, es hidroxi. Por eso es 4-hidroxi pentanal. ¿Ya? Porque este es mi grupo principal, el aldehído, por eso tiene la terminación al. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo voy a obtener, ¿cierto? Los distintos, o puedo empezar a nombrar los distintos compuestos, de acuerdo a esta prioridad que aparece acá. Entonces, y eso era lo que les tenía que comentar en relación a los grupos polifuncionales. Por supuesto, es un montón de información que yo les mostré, ¿cierto? En esta clase, pero todos y con el tiempo uno lo va asumiendo, ¿ya? Es como cuando uno conoce a todos sus compañeros, ¿cierto? Uno no reconoce todos los nombres de inmediato, sino que con el tiempo ya se va familiarizando con esto. Lo mismo pasa en química en general, en química orgánica. A medida que uno va usando, ¿cierto? Va utilizando los nombres o va siendo más familiares, va a ir teniendo va siendo más fácil realmente. ¿Ok? Entonces, para finalizar, vamos a hablar sobre isomería. Ya la isomería indica cuando nosotros tenemos compuestos que pueden tener la misma fórmula molecular, pero van a tener distinta distribución, ya sea, pueden ser en la forma en que se enlacen, o también pueden tener una distinta distribución espacial, ¿ya? Como en el caso de los aminoácidos, que seguramente también ustedes lo vieron en bioquímica, que eran compuestos quirales, ¿ya? Es decir, que no sé, tenían su enantiómeros, ¿o no? ¿Les comentaron algo de eso, no? Entonces algunos, como tienen un átomo de carbono, Sí. tiene sus 4 sustituyentes diferentes, ¿cierto? Sus 4 sustituyentes diferentes. Si yo lo pongo frente a un espejo, no voy a superponerlo, ¿cierto? Es como las manos, que las manos son similares, son iguales realmente la una a la otra, pero si yo las superpongo, es decir, yo pongo las dos manos con las palmas hacia abajo y las pongo una encima de la otra, mis dedos no van a quedar igual, ¿cierto? En las mismas posiciones. Ya, entonces yo voy a obtener distintos tipos de isomería. Ese es un caso de isomería que se llama estereoisómero, es decir, que espacialmente no son iguales, pero voy a obtener otro tipo de isomería, ¿ya? Entonces eso también les va a dar, no sé, distintos grupos, distintas características físicas o químicas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos tipos. Si yo miro, ¿cierto? El etanol y el dimetiléter, y yo hago la fórmula molecular, voy a obtener que tengo 2 átomos de carbono, tengo 6 átomos de hidrógeno y un oxígeno en ambos, ¿ya? Pero la forma en que estos átomos se están enlazando tienen una química diferente, ¿ya? El dimetiléter es completamente volátil, ¿ya? El etanol, ustedes saben, es volátil y es tóxico, en cambio el etanol, ustedes saben, ¿cierto? En las fiestas, se aproxima el 18, que se utiliza para ponerse uno contento, ¿cierto? Y el dietiléter es sumamente tóxico. O, por ejemplo, si tenemos estos dos compuestos, el D-dopa o el L-dopamina, ¿cierto? Podemos tener estos compuestos que son neuroreceptores y nuestros neuroreceptores son capaces de distinguir entre estos dos isómeros. ¿Ya? Uno de ellos se utiliza para para el combatir se han hecho estudios para el Parkinson, ¿ya? Pero uno de ellos es efectivo y el otro no, ¿ok? Entonces, eso es lo importante del estudio de por qué nosotros estamos estudiando isomería, ¿ya? Tenemos sistemas que pueden tener la misma fórmula molecular, pero pueden estar enlazados de distintas formas, como en este caso, ¿cierto? Etanol y dimetiléter, sumamente distintos. De hecho, el dimetiléter se utiliza como propelente, es decir,
el gas que va presionando, ¿ya? Aquí está, es un gas, entonces presiona cada vez que yo hago, ¿cierto? Para poder liberar este spray, ¿cierto? Que tengo yo no sé, en desodorantes o en los mismos sprays de pintura, ¿ya? Entonces, uno es líquido, el otro es gas, ¿cierto? Uno es sumamente tóxico, el otro, ustedes saben, bueno, en exceso sí lo va a hacer, pero un poco no lo va a hacer, ¿ya? Tenemos acá dos sistemas que son exactamente iguales, con los mismos enlaces, pero uno tiene un enlace hacia adelante y el otro un enlace hacia atrás. Después vamos a ver eso en detalle, o quizá lo vieron en bioquímica. Pero, ¿cierto? Uno sirve como efecto para el Parkinson, otro no, ¿ya? De hecho, aquí, ¿cierto? Dice, no es lo mismo, pero es igual. Podemos tener nuevamente dos compuestos, dos sistemas, si dan cuenta. Tenemos dos sistemas y lucen exactamente iguales. Solo este doble enlace, si usted no lo ve acá, es hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. ¿Y cuál es la diferencia? Ya nosotros tenemos nuevamente receptores, ¿cierto? Que este compuesto que lo use igual y que usted podría decir, pero es un enlace hacia un lado, hacia el otro, no hay ningún efecto, es lo que le da el gusto al limón o a la naranja, ¿cierto? Usted sabe inmediatamente, si usted prueba algo, ¿cierto? A ojos cerrados, va a saber, esto es naranja, esto es limón, ¿ya? Y es la misma molécula, pero tiene hacia un lado o hacia el otro el doble enlace, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante de estudiar isomería. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de isómeros. Los isómeros estructurales, que van a ser de cadena, en general son los más simples, de cadena, de grupo funcional, como en el caso cierto anterior que yo les mostré, que era el etanol, tenemos el etanol con el dimetiléter, ¿cierto? O de posición, como en el caso, ¿cierto?, de el isopropanol, como yo les comentaba, el propanol, isopropanol, son distintas posiciones donde va el grupo funcional. Y por otro lado tenemos los estereoisómeros, que ahí es donde vienen, ¿cierto?, cómo son espacialmente estos sistemas, ¿cierto? Y algunos van a tener efectos sobre los sistemas, sobre nuestros receptores o sencillamente no lo van a tener, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos la próxima clase de estereoisómeros y hoy vamos a introducirnos en isómeros estructurales para finalizar, ¿ya? Que pueden tener tres tipos: isómeros de cadena, isómero de posición y isómero de función, como ya les comentaba, ¿cierto? De cadena, por ejemplo, tenemos acá la localización, tenemos el butano, ¿cierto? Y aquí podemos tener el, el 2-metilpropano, ¿cierto? Pero al final son el mismo sistema, pero van a tener distintas propiedades físicas, ¿ya? Uno entre sí. El isómero de posición, como yo les comentaba, puede tener, ¿cierto? En este caso, el butanol, ¿cierto? Podríamos llamarlo 1-butanol porque está en el carbono 1, pero acá se encuentra en el carbono 2, entonces podemos llamarlo 2-butanol, ¿ya? Y nuevamente van a tener propiedades físicas y químicas distintas. Y el isómero de función, que es el que yo les comenté, ¿cierto? Anteriormente, pero aquí el mismo, bueno, en el caso de alcohol y éter, ¿cierto? Donde yo tengo la misma fórmula molecular, es decir, tengo los mismos átomos de carbono, los mismos átomos de hidrógeno y el mismo átomo de oxígeno, pero están enlazados de distintas formas y tienen una química distinta, ¿cierto? Por lo tanto, tienen un grupo funcional distinto, ¿ya? Etanol y metil, no, etil, metil, éter, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase. eh, y vamos a ver algunos ejemplos de algunos fármacos y cuáles son los efectos adversos de tener estos sistemas, ¿ya? Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Les voy a pasar la lista, ¿cierto? Para que me digan presente o no. Espero que estén todos presentes. Y al menos escucharlo una vez. Aquí está.
Recuerden que yo voy a subir las clases, subo el video y también el PDF para que ustedes lo puedan tener. Entonces, se está abriendo. Está un poco lento, qué raro. Entonces, a ver. Ya. Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Presente. Saadi Aliaga. Krishna Araneda. Presente. Javiera Castro. Presente. Ignacia Catrileo. Ignacia. ¿No está? ¿No está Ignacia? Está en la llamada, sí. A lo mejor está en otro lado. Bueno, vamos a dejarla. Yanis Cofré. Presente, profe. Millaray Durán. Presente. Mailén Fortini. Mailén Fortini. No está ella. Sebastián Garcés. Presente. Fátima Herrera. Presente. Cristian Ibarra. Presente, profe. Javiera Ibarra. Presente. Álvaro Jiménez. Álvaro. Tampoco está. Andrea Leiva. Presente. Joshua Millar. Presente, profe. Kevin Olivares. Presente. Andrea Paredes. Andrea, me dijo presente, supongo. Danitza Paredes. Presente, profe. Vania Pérez. Presente, profe. Camila Rojas. Camila. Está, pero no está. Debe estar con su compañera. Santiago Sepúlveda. Presente, profe. Cristian Valenzuela. Presente, profe. Alexandra Vargas. ¿Alexandra? No, ella no está. Fernanda Vázquez. Tampoco está. Y Nicolás Yacine. Presente. Muy bien. Entonces nos vemos, muchachos, para la clase próxima, antes de las fiestas nacionales. Y que estén bien. Bueno, Profe, Buenas, sí. buena Gracias. semana, profe. profe, a mí me No, saltó profe. la lista. Perdón, ¿quién me está hablando? Que no lo- Andrea no Paredes soy. Andrea Paredes. ¿En serio? No, yo no. Danitza, Vania, Andrea. ¿No dije Andrea Paredes? Bueno, Andrea Paredes. Ah, bueno, pero era para que me dejara presente. por si Muy acaso. bien, no hay problema. Gracias, profe. Ya, que esté bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao.